Hola, buenas, soy Ignacio Albizuri de Bison Trade y vamos a realizar el episodio 2 de los conceptos sobre acción del precio. En este episodio vamos a ver una cantidad de figuras que podemos identificar en el gráfico para poder tomar acción. Tenemos que afinar el ojo y poder estar atentos a aquellas pequeñas informaciones que nos puede dar la estructura previa del precio para poder tomar decisión de entrar, de salir, de cambiar o no el stop, incrementar posición o por el contrario reducirla y ver qué información nos está dando el precio en base a estas figuras, que hay unas figuras algo más simples, sean dobles techos, dobles suelos, perforaciones, pero luego hay algunas más complejas que iremos avanzando y mostrando en los siguientes episodios. En este día vamos a realizar un ejemplo práctico y veremos sobre el índice DAX alemán cuáles son aquellas pequeñas figuras que hemos podido identificar en un gráfico de una hora. Un gráfico que no es muy grande ni muy pequeño, es decir, no es muy rabioso ni muy lento, sino que podemos acotar, bueno, pues en este caso estaríamos viendo como desde el 8 de abril hasta el 26 y esto nos da una visión relativamente amplia de lo que está sucediendo. Bien, vamos a ver cuáles son las pequeñas pautas que podemos tener. Bien, una de las primeras pautas, que es algo que es el ABC de la acción del precio, suele ser las figuras de cambio en función del fallo de ondas o módulos. ¿Y qué es esto? Bien, normalmente cuando el precio realiza un impulso al alza o a la baja, suele tener una estructura muy definida. Es decir, empieza un impulso pequeño, un impulso mayor y un tercer impulso acompañado de una finalización del movimiento. Cuando no se producen estos movimientos, al final lo que sucede es un fallo de dicha figura. Con lo cual podemos tener en cuenta que habrá que analizar este tipo de figura de gráfico para poder ver si es una figura de continuación o una figura de giro. En este caso estamos viendo un patrón de giro que es bastante claro. Comenzamos con un movimiento al alza, una segunda onda y empieza a ceder muchísimo terreno con fuerza que ha deshecho gran parte del movimiento. Esto es un hombro cabeza hombro desdibujado que incluso ha forzado al precio a perforar los niveles de mínimos previos relevantes y esto hace que haya sacado la mayoría de operadores que hubiesen entrado al alza en este producto. También hay que tener en cuenta que venimos de un proceso ligeramente bajista, no muy bajista, pero sí bajista, como podemos estar viendo en los últimos movimientos. Y bueno, al final habíamos visto un retroceso que podía hacer o hacernos ver que había un cambio de tendencia, pero sin embargo nos ha sacado por mínimos y estaríamos viendo cómo el precio vuelve a la tendencia principal. Bien, luego hay figuras como las que pueden ser, o áreas que pueden ser de confluencia, que ya hayamos comentado que podían ser, bueno, pues mínimos relevantes, techos, suelos, etcétera. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque son zonas en las que el precio tiene memoria. ¿Qué significa tener memoria? Bien, el precio cuando tiene memoria quiere decir que estaríamos viendo como al volver a atacar dicha zona, es decir, esta zona que vemos de memoria, dobles techos, dobles suelos, al final, bueno, esta memoria quiere decir que hay posiciones, es decir, hay gente que está preparada para salir en esa zona o que está preparada para entrar. Son consideraciones básicas de oferta y demanda. Cuando un operador o un inversor está dispuesto a entrar a un precio determinado o por el contrario a salirse en ese punto porque la operación o no le ha salido bien o era su estrategia. Bien, también hay que tener muy en cuenta algo que es ya un poco menos común, pero muy visible y muy fácilmente detectable en todos los gráficos. Y son los últimos puntos de entrada. Es decir, donde creemos que el mercado ha realizado una fuerte entrada de volumen y que hay grandes posiciones. Esto es muy fácilmente detectable porque suelen ser zonas muy específicas. Estas zonas específicas suelen ser
aquellas en las que, vamos a dibujarlo, un canal de donde ha salido, aquellas donde el precio cambia de dirección. En este caso estamos viendo un canal ligeramente bajista, lateral bajista, en el momento en el que vemos como hay un cambio de lateral bajista a alcista, momentáneo pero alcista. Estos puntos de entrada, es decir, donde la mayoría probablemente de operadores o inversores habrán puesto sus stops o incluso habrán puesto las cañas para recoger ciertas órdenes, ahí hay mucha confluencia y es un punto específico en el gráfico que hace que podamos detectarlo fácilmente, es muy visible porque además suele coincidir con mucho volumen y podemos detectarlo para tener en cuenta que cuando el precio vuelva a pasar por ahí habrá que ver qué es lo que sucede. En estos momentos estamos viendo cómo, vamos a copiar esta línea, cómo el precio cuando vuelve a pasar por este punto de entrada se detiene, ¿vale? Y no es que sea coincidencia, es que básicamente cuando pasa por encima de la resistencia hay un fuerte movimiento alcista, le pega muy fuerte a la baja y cuando vuelve al precio a intentar atacar al alza dicha zona, vemos cómo se detiene en este momento. Es muy probable que este último punto de entrada al largo esté bloqueando ciertas posiciones y esté bloqueando el paso por el precio en ese punto. Yendo a zonas todavía no prácticas, pero sí que probablemente futuras en el caso de que el precio pueda decidir volver a la senda alcista, tendremos en cuenta pues otras, vamos a cambiar, otras zonas en las cuales podamos tener bueno, pues cierta delicadeza a la hora de analizarlas, ¿vale? Bien, el mercado, como ya hemos visto, había deshecho gran parte de la bajada, ¿vale? Y esto lo que nos hace ver es que tendremos un punto en el que es seguro que hay cierto volumen de órdenes. En este nivel, en el cual muchos operadores habrán situado sus stops haciendo una posición bajista, es muy probable que ahí cueste pasar por encima de ello, con lo cual habrá que tener en cuenta que si no pasa por dicho punto, al final habrá que pensar en limitarse más abajo o por lo menos tener poca paciencia o situar las órdenes estopadas un poco más arriba, es decir, cuando pasa el precio por encima de dicho nivel. Bien, estos son pequeños conceptos que tendremos que ir aplicando. Esto es un nivel introductorio, pero vamos a ir explicando episodio a episodio cuáles son los puntos más óptimos o las señales más útiles que podemos tener en el mercado para poder operar de un modo más seguro y eficiente. Muchísimas gracias y no olvidéis de poner los comentarios y las solicitudes de información. Un saludo.